Miren que nadie los engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre, y ser así entendidos en los tiempos. Aquí comienza Entendiendo los Tiempos. Con ustedes, su anfitrión, Eduardo Saladín. Cuando dos personas se casan, hacen un pacto en la presencia de Dios y ante los testigos que están presentes en la boda, donde se prometen estar juntos en pobreza y en riqueza, en salud y enfermedad, en malos tiempos y en buenos tiempos, hasta que la muerte los separe. Pero lo que vemos en la realidad es que muchos parecen hacer ese pacto y dicen hasta que los problemas no sean demasiado grandes, porque lo que vemos a nuestro alrededor es una alta tasa de divorcios. Según las estadísticas, alrededor de un 50% de las parejas que contraen matrimonio se divorcian. Y muchas parejas que no se divorcian conviven juntos por diferentes razones, pero esos matrimonios están divorciados en la realidad. Todos los matrimonios estamos enfrentando diferentes amenazas. Y hoy, para hablar de este tema, tenemos con nosotros a Eric y a Maggie Michelén. Bienvenidos. Bueno, gracias. Gracias. Es bueno tenerlos con nosotros. Gracias, para nosotros es un placer estar con ustedes. Y tenemos a Patricia de Saladín. Pati, ¿cómo tú estás? Bien, muy contenta de estar aquí de nuevo contigo. Qué bueno. Cuéntenos acerca de ustedes. Eric, dime. Bueno, nosotros tenemos ya 35 años de casados. 35 años con Margarita Amelia. Margarita Amelia. Tenemos 6 nietos y uno en camino. Pero vamos que ojalá sea nieta. Por ¿Cuántos hijos? Pues yo no hay cuántos hijos. Tenemos 4 hijos. Lo que pasa es que tú brincaste a los nietos primero porque es lo que tengo más fresco en mi mente. Pero en realidad tenemos 4 hijos, 6 nietos y uno que viene en camino. O sea, van a tener 7 nietos si es la voluntad del Señor. Sí. 6 son varones y estamos rogando a Dios porque venga una hembra y si no también igual lo queremos igual si es varón. Pero la abuela está muy entusiasmada con lo que viene. Hemos tenido todo este tiempo un camino largo recorrido donde, como tú dices, ha tenido sus momentos, pero por la gracia de Dios estamos aquí unidos y bien contentos uno con el otro. Qué bueno. Qué bueno. Eric, tú eres arquitecto. Yo soy arquitecto de profesión, que ha sido el trabajo con que me he mantenido a esos 4 hijos. Familia, y le he dado de comer a los 4 hijos y a la esposa. Y ahora entro, aunque yo he estado trabajando mucho tiempo en la iglesia, el Señor me ha dado el privilegio de entrar ahora oficialmente al ministerio pastoral, que es otra etapa ahora de la vida que yo lo veo como una bendición de Dios para nosotros en este momento. Así es. A nuestro alrededor vemos, como yo decía al principio, muchos matrimonios bajo ataque, muchos matrimonios que están sufriendo y nosotros nos gustaría nutrirnos de las experiencias de ustedes, de cómo debemos enfrentar esas amenazas que todo matrimonio tiene. ¿Qué ustedes nos dirían si fuéramos a hablar de amenazas? Porque muchas personas ven buenos matrimonios y piensan que eso ocurrió así al azar. Y debemos saber que un matrimonio o va camino al aislamiento, si no enfrenta las amenazas correctamente, o va camino a la unidad. Y tenemos que trabajar en nuestros matrimonios. Háblennos de esas amenazas. Si Maggie quiere introducir esa parte. Eric, tú no te pierdas. No, porque yo sé ¿Qué pasó? que ella puede hacerlo muy bien. Pero es bueno que ella comience y yo puedo continuar. Bueno, está bien. Si comparamos el matrimonio con un organismo, con un cuerpo humano, es un organismo vivo. Y un organismo que vivo tiene que nace, crece, se reproduce y luego muere. Sí. En el caso del matrimonio, nosotros tenemos que intencionalmente hacer que eso nazca, crezca, se reproduzca y ya el Señor se encargará de cuando muera uno de los cónyuges. Cuando muera uno de los dos, hasta que la muerte nos separe. Pero sí, ciertamente el matrimonio está siendo atacado fuertemente. Vivimos en una cultura antimatrimonial y yo creo que hoy más que nunca nosotros necesitamos ser intencionales en hacer que nuestros matrimonios florezcan, porque el matrimonio está hecho para nuestro bien.
no para traernos mal. Entonces, creo que debemos de ser intencionales. Es un reto. Nunca va a haber un matrimonio perfecto, porque son dos seres imperfectos, y mientras más rápido uno reconozcan la imperfección que nos rodea, yo creo que es más fácil el uno trabajar para que llegue a una unidad deleitosa. Tú sabes algo que mientras Maggie hablaba recordé que desde que pronunciamos ese sí en el altar, desde que salimos de la boda y muchas veces desde en la luna de miel, comienzan esas amenazas sobre el matrimonio. Y hay cosas que se contratan en una boda que he escuchado, como la fotografía o los videos, que los que los hacen, o sea, los fotógrafos, los camarógrafos, exigen que sean saldados completamente antes de la boda, porque ha habido el caso de parejas que ya llegan de la luna de miel y ya no les interesa ni las fotos ni el video porque ya vienen a divorciarse. O sea, las amenazas son tales que ya no llega ni a nacer bien nacido ese proyecto, ese organismo que decía Maggie, esa institución del matrimonio cuando ya fracasó. Yo muchas veces digo de chiste, pero es una verdad, que las personas estudian toda la vida para una profesión porque entienden que de esa profesión van a vivir y es importante. Sin embargo, probablemente más importante que la profesión es el matrimonio. Y normalmente los novios llegan a él con muy poco conocimiento de lo que eso significa. No es un asunto de enamoramiento, de deleite, sino que hay que ver la otra parte y llegar a un pacto tan importante que Dios dice que es indivisible y eterno hasta que te mueres, con un conocimiento bastante profundo de ese proceso. Por eso es tan importante que los padres, los pastores, los más viejos, se ocupen de instruir para que nadie vaya al matrimonio con una expectativa equivocada o aún con una razón equivocada para comenzarlo, que si ella me gusta o yo le gusto, que si buen mozo, que si tiene un buen trabajo. Esas cosas van perdiendo su valor en el tiempo. Hay otras cosas más importantes que se deben tomar en cuenta para evitar esa desilusión que tú dices que a veces se produce en la luna de miel. Yo he escuchado de matrimonios que sus problemas empezaron en la luna de miel. Estaban felices 2 horas antes de casarse. Y ya cuando están solos y están fuera de su área de confort, de su casa, y tienen que tratarse uno con el otro como individuos y ahora como pareja, comienzan las dificultades. ¿Por qué? Porque probablemente no llegaron al conocimiento que debieron tener, no solo del matrimonio, sino el uno del otro, o porque se casaron por las razones equivocadas. Vamos a hablar de ese conocimiento, Eric, porque mientras uno no convive bajo un mismo techo, no experimenta las presiones y amenazas que tiene un matrimonio. Entonces, ese conocimiento dura toda la vida. Entonces, yo me caso conociendo una serie de principios acerca del matrimonio y tengo una idea acerca de mi cónyuge, lo que conozco de ella en el tiempo que la he tratado, pero ese conocimiento va a ir creciendo durante toda la vida. En las ceremonias de boda tú dices que se casan 6 personas. Sí. ¿Quiénes son esas 6? Bueno, va el novio y la novia, quien ella piensa que ella es, quien él piensa que él es, quien ella es en realidad y quien es él en realidad. Son 6 personas que se casan. Exactamente. Eric, ¿cuántas personas tú encontraste cuando te casaste con Margarita Amelia? Si responde la pregunta puede tener problemas. Honestamente no muchas. Una sola. A la que tengo al lado. Yo te voy a decir lo que sucede. Es como cuando tú vas al cine. Eric, tú no das un paso en falso en este No, programa. para nada. Oye, lo que ella me lo enseñó, yo he aprendido de ella. Está bien. Sí. Hay algo importante. Yo digo que cuando una persona va al cine con otra, no está yendo acompañado, tú estás yendo con otra persona a tener una experiencia individual. Cuando tú tienes una conversación, tú tienes una interacción. ¿Qué sucede? Que en los últimos tiempos los novios salen mucho para tener una especie de diversión compartida y a veces usan poco tiempo para conocerse mejor en diferentes dificultades, conocerse mejor en la casa en que habitan cada uno, conocer mejor las familias de cada uno, sino que todo el tiempo es una relación como muy aislada, en un ambiente todo muy bien,
Cuando tú llegas a la realidad, te das cuenta que no era así. Ay, Eric, uno quiere pasar tiempo con su noviecita. Pero debe y hablar. conocerla mejor, y con ese novio que ella lo ve tan apuesto, tan atento, tan amoroso. Eso va a durar toda la vida. Eric quiere compartir ese amor con esa persona. Lo que Entonces, pasa, si viene otra persona en la ecuación, nos roba el tiempo. lo que Eso es lo que tú- Eric eso es lo que está yo Sí, estoy sí, diciendo. sí, diciendo. nos roba el tiempo. Eso es lo que yo estoy diciendo, que hay que tomar más tiempo para estar tú con tu Conociendo. pareja conociéndote, Conociendo. aún en situaciones problemáticas. Por ejemplo, si tú estás en la universidad y tienes una dificultad, discútela con tu novio y para que él vea tus reacciones, o con tus padres, o necesidades económicas, o aún hacer planes juntos de lo que van a hacer en el futuro. Pero ahora estamos viviendo una sociedad individual, donde 4 personas están sentadas en una mesa y cada una está hablando con una persona diferente que no está ahí. Sí, Es sí, así. es. Con Ay, este con aparato. esta Mira, uno con frente esta a otro y Ay, cada uno De aquí. hecho, nosotros hemos puesto a veces ciertas reglas en reuniones, que los celulares se pongan aparte porque, además de que es una mala educación, estar en un celular con una persona que está frente a ti, tú estás hablando con alguien que no está en el lugar. Sí. Y cada vez más nuestra sociedad se está convirtiendo en una sociedad de individuos, no una sociedad Aislados. de un colectivismo. Nosotros vivimos en sociedad, en una colectividad. Y eso comienza con el matrimonio. Y luego se le transmite a los hijos. Entonces, ¿qué pasa? Que se desean el mundo porque no se conocen. A mí siempre me viene a la mente un amigo de muchos años atrás, que se casaron, fue la boda, de las bodas más lindas que yo he visto. Ahí se habló de Gibran y se recitaron que erizaban los pelos de todo el mundo. Eric, ¿quién es Gibran para Jalil nuestros Gibran. oyentes y televidentes? Jalil Gibran es un filósofo árabe que tiene mucha sabiduría y en ese tiempo estaba de moda y uno se emocionaba escuchando los versos de Gibran y al poco tiempo esa pareja estaba cada uno por su lado porque no se habían conocido lo suficientemente bien. Entonces el que vio la boda dice, esta gente está enamorada, profundamente enamorada. Pero en ese momento quizás era así, que tenían esa idealización y ese sueño, ese amor platónico. Eric. Porque tú lo has dicho, la idealización y el matrimonio no puede ser idealizado, tiene que ser visto de una forma real. Y para verlo real, hay que vivir en el mundo real. Eric, pero tú tienes 35 años de casado, tú has vivido en una nube con Margarita Amelia y tú me dices que hay que verlo en la realidad. Un hombre que todavía está viviendo un sueño. Explícame eso, Eric, no lo entiendo. Explícaselo tú. No me dejes solo. No te explícaselo dejes tú. solo. No, dale amor, pero el Yo- amor como debe ser dado, ¿verdad? Yo creo que cuando tú te enamoras, tú tomaste una decisión. Entonces, claro, entran sentimientos, entra que te guste la persona, que te atraiga, pero tú, cuando decidiste amar a esa persona, tomaste una decisión. Entonces, en riqueza, en pobreza, en salud, en enfermedad, Los votos- en adversidad, en buenos tiempos, hasta que la muerte nos separe. no separe. Lo que decíamos O sea, al principio. esos son los votos matrimoniales. Pero antes de tú dar esos votos, tú empezaste una relación a la cual nadie te forzó, nadie te obligó. Tú la tomaste personalmente. ¿Qué sucede? Hoy en día nosotros vivimos en una cultura de desecho, donde todo se desecha. El niño que viene mal formado se desecha, el anciano que no está rindiendo lo que debe de rendir y lo que está causando problemas se desecha. Bueno, el amor se desecha, el matrimonio se desecha y todo se desecha. Pero realmente eso ha llevado a una cultura de infelicidad, porque hoy más que nunca, donde supuestamente hay todo para ser feliz, tú ves tantos conflictos, tantos desajustes, tanto desequilibrio, tanta gente que no sabe ni por qué está vivo en el mundo. Entonces, amar es una decisión. No es una emoción, Margarita. Incluye una emoción, pero primeramente va tu razón. Mi razón debe de ir primero que mi sentimiento, porque el sentimiento va y viene. Cuando yo decido amar, entonces yo estoy cumpliendo con esos votos a los cuales tú bien se resumen en una boda y eso conlleva una intención diaria, una entrega diaria, un ceder diario,
O sea, yo no estoy yo para mí. Un sacrificio o sea, diario. es un sacrificio. Ajuste, conlleva ajuste. Y me encanta la palabra ajuste, perdón, porque es un acuerdo con el fin de lograr un equilibrio. O es tú encajar en algo, o es acomodarte. Y me viene a la mente la canción de Juan Luis Guerra. Yo no encuentro un corazón que me sepa acotejar. Acotejar en buen dominicano. Sí. Entonces yo... Es acomodar. Es acomodar, exacto. Pero esa canción me vino a la mente buscando el significado de la palabra ajuste. Y realmente yo te puedo decir que aunque no hemos logrado la perfección, porque de este lado de la eternidad no va a haber perfección, pero sí hemos logrado con trabajo, con compromiso. Hay un refrán que dice, a lo hecho pecho. ¿Usted tomó esa decisión? Bueno, pues todo lo que viene hay que enfrentarlo. Y podemos decir que tenemos una relación floreciente. Sí. Han hecho los ajustes. Floreciente y deleitosa. Oye, Eric, te han acomodado bien, Eric. Te han Yo acotejado soy bien. el hombre más acomodado del mundo. Ay, pero miren, vamos a hablar de las amenazas. Pero yo quiero llevar a aquellas personas casadas y a aquellos que se van a casar a ver cuáles son las amenazas que van a tener que enfrentar en el matrimonio. Perfecto. Si hablamos de alguna de esas amenazas, ¿qué ustedes nos dirían, Eric? Mire, yo creo que la sociedad, como está ahora, es una amenaza prácticamente en todas sus partes. Desde el cine, que parece inocuo, hasta el trabajo, que es un deber, en todo lugar hay amenaza. ¿Por qué? Porque cada vez más las personas se han separado de los principios de Dios, no solo para el matrimonio, sino para la vida normal. ¿Y qué sucede? Que desde que tú sales a la calle, tú estás siendo bombardeado y amenazado por principios que son contrarios al matrimonio específicamente y a muchas otras áreas morales con las que tú tienes que luchar día a día, donde quiera que te desenvuelves. Y si esa amenaza afuera, que es constante, no es contrarrestada con una fortaleza en tu casa. Vamos a ir hacia el aislamiento y no hacia la unidad. Vamos al aislamiento o nos vamos a dejar influenciar por aquellas situaciones que son contrarias a lo que un buen matrimonio, una buena pareja o un buen individuo debe ser. Es que parece como si todos los malos nos bombardearan todos los días. Lo bueno se habla muy poco. Yo quiero que en el próximo segmento tú nos hables de una manera ampliada de esas amenazas. Siga con nosotros en su programa Entendiendo los Tiempos. Maggie, en el segmento anterior tú hablabas de que tenemos que hacer ajustes, que hay dificultad en esos ajustes y eso es una amenaza en el matrimonio. Nosotros tenemos diferentes personalidades, diferentes géneros. Se casa un hombre y una mujer que son diferentes trasfondos educativos, diferentes personalidades. Y es como cuando dos ríos llegan al mar juntos, ahí hay turbulencia. Y eso pasa en el matrimonio y tenemos que hacer ajustes en las diferentes áreas. Eric, ¿qué ajustes tuvieron ustedes que hacer? Bueno, nosotros tuvimos que hacer muchos ajustes. Primero porque Maggie y yo no teníamos un conocimiento previo, como esa familia que se conocen desde pequeño y demás, sino que nos conocimos a partir del noviazgo, primero. Segundo, Maggie vino al matrimonio ya con una niña que es mi hija, pero en ese momento hubo que hacer ajustes porque comenzamos una familia ya con una niña dentro de la casa. No fue una experiencia progresiva donde tú vas a aprender a criar, a recibir, sino que es algo que llega y a donde tú tienes que ajustar ciertos asuntos de horario, de conveniencia. A veces hay un momento dado que tú no puedes salir por causa de la niña en un momento que tú estás recién casado. Sí. Pero en ese sentido, yo tenía que estar muy claro de que yo me casaba con esa situación. Entonces yo no podría en un momento dado, porque la situación no fuera conveniente para mí o no, decir que ya yo no había aceptado ese pacto. Yo simplemente cuando escogí a Maggie, le escogí con sus circunstancias. Igual ella me escogió a mí, con las circunstancias mías también. Y en ese sentido, ambos tuvimos que deponer actitudes, tuvimos a veces ciertas dificultades
que hubo que conversar, otras hubo que buscar ayuda, porque ese es otro punto. A veces llega un punto entre nosotros, entre cualquier pareja, cualquier sociedad, que hace falta un referee, alguien que venga de fuera y ponga las cosas en perspectiva, porque yo siempre digo que el que está en el hoyo no ve, más fácil ver que está afuera. Y hay que ser muy abierto a veces a recibir un consejo de personas más entendidas que tú en determinadas áreas, pero siempre va a haber un sacrificio, un negarse. Ese es el amor. El amor no es un sentimiento, el amor es una actitud. Y en ese contexto, si tú amas, entonces tú procedes de acuerdo. Y esos ajustes se hacen en muchas áreas, como tú decías, en las finanzas, por ejemplo. ¿Quién va a producir el dinero en la casa? ¿Cómo lo vamos a administrar? ¿Quién va a manejar el presupuesto? Si vamos a hacer un presupuesto, ¿cómo vamos a administrar la casa, la limpieza, la comida? ¿Cómo vamos a distribuir cada cosa? Cuando vienen los hijos, ¿qué pensamos acerca de la alimentación, del vestido, de los estudios? Y con la parte de las finanzas, el uso de las tarjetas de crédito, el uso, presupuestar o no presupuestar. Yo sé la anécdota de una pareja que ella, por una razón X, llevó toda su ropa a una lavandería y mientras la dejaba lavando, ella pensó que ella salió a hacer algo y pensó, bueno, cuando yo llegue probablemente la voy a encontrar fuera de la lavadora. Era un sitio era un sitio público, era un sitio de lavar público y cuando ella llegó, le robaron toda la ropa. Y para su sorpresa, cuando ella llegó y le dice al esposo, mira, tú no sabes, me robaron toda la ropa, y él se exalta. ¿Pero cómo va a ser? Y ella le saca su tarjeta de crédito y le dice, pero mira, para eso tenemos esto. Pero yo nunca te dije que yo no creo en comprar con tarjeta de crédito. Le dijo el esposo. Le dijo el esposo. Y así hay, no solamente eso, sino también con relación a lo que Eric decía, hay experiencias pasadas que traemos al matrimonio, hay experiencias dolorosas pasadas y historias familiares que traemos. Y no solamente, por ejemplo, en el caso de Eric y Maggie tenían la niña, hoy en día hay matrimonios donde ambos son los tuyos, los míos y ahora son los nuestros. Y esos son ajustes grandes y adicionales en medio de una sociedad, como ahorita planteaba Maggie, de lo desechable, donde si esto no está funcionando bien, vamos a dejar esto, porque esto ya no es un pacto que hicimos, sino más bien un contrato. Y si en este contrato las cosas no están funcionando bien o yo no estoy alcanzando mi felicidad, entonces esto hay que dejarlo. Y por eso hoy en día esa dificultad de los ajustes hace que muchas personas, cuando no se pueden ajustar, pues se divorcian por incompatibilidad de caracteres. Sin embargo, los problemas que vienen después del divorcio probablemente son mayores que los que había antes del divorcio. Por eso hay que estar muy claro, hay que estar muy consciente de cuál es la razón para un divorcio, porque no la hay. En ese sentido, los problemas se multiplican a partir de ahí. Y por eso hay que trabajar y luchar. Es que en toda empresa hay que trabajar por ella. Claro. Si tú tienes una empresa y tú ves que está disminuyendo la entrada, tú sales a la calle a buscar más trabajo. Si tú tienes una empresa como el matrimonio, que es sagrada, que es el vínculo primario de la sociedad, tú tienes que luchar por eso. Y así es que, eso que decía Maggie, ya nadie quiere luchar por nada. Todo el mundo quiere todo fácil. De hecho, pasa con las riquezas igual. La gente quiere ser rico en un año. Pero hay personas que le ha costado toda la vida llevar a una posición media, porque ahora todo es rápido, urgente. Y ahí en el matrimonio es una construcción que tiene que ir despacio y en el tiempo. ¿Hay ajustes en la vida social, las amistades, con quienes vamos a compartir, el entretenimiento, qué vamos a hacer? Imagínate que tú eres fanático del béisbol y a Maggie, ella no es fanática del béisbol. ¿Tú vas a querer siempre ir al estadio a ver el juego de béisbol o verlo en la televisión? Y a ella no le gusta eso. Entonces, ¿cómo no se hace? Yo lo que pienso que eso hay que negociarlo. Eri, tú te reíste cuando yo dije eso y pusiste una carita como sufrido. Dime, ¿qué pasó? No. Bueno, porque hay cosas que realmente a Maggie le gustan que a mí no me gustan. ¿Cómo? Y hay otras que a mí me gustan que a ella no le gustan. Sin embargo, últimamente hemos tratado de poder hacer juntos es una especie como de toma y daca, de convenio. Okay. Vamos, tú no quieres ir a tal sitio, acompáñame. Y también yo te voy a acompañar a los asuntos tuyos. Hay otros que definitivamente cada uno hará, si es posible, por su lado, porque por ejemplo yo puedo ir al play si me interesa.
Maggie no le gusta el play. Entonces, si yo nosotros puedo ir llamamos con un al play amigo al estadio al de estadio de béisbol, béisbol. sí me interesa y puedo ir con unos amigos. Ahora, no se supone que yo todas las noches vaya al estadio de béisbol y deje a mi esposa en mi casa porque no le gusta. Ahí tiene que haber Un equilibrio. un ajuste, un Ajustes. equilibrio. Y quizá ir con ella un día a visitar a alguien que a ella le gusta visitar o una amiga que a lo mejor a mí no me interesa tanto. Yo creía que tú ibas a decir ir al estadio un día con ella y al otro día con los amigos. Bueno, si fuera lo ideal, pero no siempre es así. En el caso mío, el estadio no es el mayor problema. Eric, dime un secreto. ¿Tú complaces mucho a Maggie? Entre nosotros aquí, sin que nadie lo oiga. Mira, yo creo que yo soy demasiado complaciente. ¿Cómo? Claro, porque cuando Eric. yo la complaco a ella, su felicidad me la provoca a mí. Wow. Entonces, o sea, que yo tú eres feliz viéndola a ella feliz. Claro, porque es que los hombres no entienden una cosa. Cuando la mujer está contenta, todo es más fácil. Sí, todos estamos contentos. Todos estamos contentos. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú complaces, tú eres complacido. Además, la palabra dice, vamos a ir al punto de la palabra de Dios, es más bienaventurado dar que recibir. Y en el matrimonio eso tiene un significado muy profundo. Cuando tú te dedicas a dar y cada uno le da al otro, los dos están recibiendo. El problema ahora es el egoísmo que hay. Ese, yo te doy si tú me das. Yo te hago si tú me haces. Yo te traigo si tú me acompañas. No, date. Tú das y tú vas a recibir. Pero ahí tiene que haber una Es confianza. que muchos dicen es que si yo doy, tú no conoces a mi pareja, abusa de mí. Bueno, eso es verdad que hay cierta gente que son Pero vamos a abusadores. seguir viendo las amenazas. Después vamos a hablar de esos casos particulares. El hecho es que las diferentes expectativas, las diferentes personalidades, los diferentes trasfondos, cuando se juntan bajo un mismo techo del hombre y la mujer en el matrimonio, vienen esas diferencias que nos afectan. Hace ¿Algo difícil- más que tú querías decir, Hace Pati, de esto? difícil los ajustes. Bueno, Eric también mencionó anteriormente, en el primer segmento, lo de la prematrimonial, o sea, esa relación prematrimonial. De conocimiento. De conocimiento. Muchas veces, muchas parejas se casan por las motivaciones equivocadas, por sentimientos, por una atracción sexual, que son hermoso. cosas válidas, porque hay presiones familiares y yo quiero Económicas, y salir de mi ya casa. me están pasando los años y entonces yo quiero Exactamente. salir. Aunque yo veo defectos en ese hombre o en esa mujer, yo la voy a cambiar o yo lo voy a cambiar Mira, y esa va a es la ser una mentira nueva más- persona. Esa es la mentira más grande del mundo. Como una vía de escape. Yo quiero escapar de mi Yo la voy a situación. cambiar. Yo creo que las cosas se multiplican para peor. Ajá. Porque tú empiezas a ver mañas que tú no conocías. Pero sucede, Defectos. Y defectos. Perfecto. pero sucede que ya todo eso sucedió. Me casé por las motivaciones equivocadas, me casé basado en sentimientos, me casé basado en la atracción física, quería salir de mi casa, se me estaban pasando los años. Sean cuales sean las razones, va a dificultar el proceso de ajustes, pero hay que hacerlo. Pero eso que comenzó antes de casarme va a tener sus repercusiones en el matrimonio, va a dificultar los ajustes y son amenazas en el matrimonio. Son las amenazas que estamos viendo. De hecho, uno puede verlo en los padres de uno, que todavía no estamos viviendo esta época. El divorcio normalmente en esa época no era una opción. Y como no era una opción, había que arreglar las cosas. El divorcio, cuando tú lo tienes como una opción, no arreglas nada, porque es más fácil tú romper con algo, como decía Mike, que no está caminando. Ahora, cuando tú Que no es ves viable. que es una responsabilidad que tú hiciste para toda la vida y que esa responsabilidad tuya tiene repercusiones en otros inocentes que tú has traído al mundo, como son los hijos, que normalmente son los que pagan el problema del divorcio. Entonces tú vas a trabajar por construir aquello que tú comenzaste porque tú le das importancia. Entonces, si tú sabes que para toda la vida, ¿qué tú vas a hacer? Hay que arreglarlo. Hacer los ajustes. Hay que hacer los ajustes. Entonces, tú estás casi obligado a hacer los ajustes de alguna manera. Y cuando tú no puedes ajustar tú solo, ahí entran los consejeros, entran los amigos, entran los hermanos, gente que puede ayudarte a ver una situación de una manera u otra. Y no vivir una vida solamente aislada para ti. Y tener muy pendiente que tú eres muy responsable con respecto a tus hijos. No es tu vida ya, es nuestra vida. Y cuando tú tienes eso pendiente, cualquier decisión que tú vas a tomar como hombre o como mujer, tienes que ponderar en quiénes van a repercutir, sobre todo si aquellos en que va a repercutir son inocentes, como son los hijos. Y por eso la sociedad está como está. Que hoy en día también tenemos
otra cosa que dificulta mucho los ajustes son las expectativas que tenemos. Tenemos expectativas idealistas de películas. Nos asimilamos todo esto que nosotros traemos de nuestra crianza, de nuestro trasfondo, de todo lo que hemos visto en la pantalla gigante, de todo lo que se nos ha vendido, de lo que son los roles, las expresiones de amor, como deben ser, aún las relaciones sexuales, los planes para el futuro, todo eso. Construimos las mujeres tendemos mucho a construir este cuento de hadas, de cómo tiene que ser, ese romanticismo, y cuando las cosas no se dan decimos, ay, pero esto va a ser un desastre, yo me casé con una persona equivocada porque no está llenando los sueños que yo tenía. Esas son cosas que dificultan, hacen difícil el ajuste, hacen difícil esa adaptación al matrimonio. Cuando las parejas fallan entonces en hacer estos ajustes para alcanzar la unidad matrimonial, están caminando hacia el aislamiento. Así es. Sí. Y debemos estar conscientes de esto. Y el aislamiento hace la destrucción. Exacto. Hace Porque el una cosa lleva a la desequilibrio. otra. Hay un desequilibrio. Además, tú no te casaste para estar aislado, sino para estar complementado. Así es. Así es. Para hacer una sola carne Una en sola todos los carne, en los todos los aspectos. aspectos. Físico, emocional, espiritual. O sea, ya no es tu vida y mi vida. Ahora Es nuestra vida. Nuestra vida. Y en ese contexto, por eso hay que hacer ajustes. Yo quiero, volviendo atrás Sí. a algo que tú dijiste, de las cosas que nos deben, cuando hay cosas que a tu pareja no le gustan y que tú la puedes hacer solo o con un amigo, yo creo que uno debe de enfatizar más, no lo que no nos gusta o no lo que... Quiero hacer solo, sino lo que podemos sino hacer. lo que podemos hacer juntos, porque se da algo muy bueno cuando tú se hace junto como pareja algo que nos gusta, ya sea viajar, visitar museos. Se da una dinámica que cuando tú vienes a ver, aún lo que a ti no te gusta, Empieza a por gustarte. amor a esa persona, tu pareja, tú entonces comienzas a compartir con él, y cuando tú vienes a ver, no se hace tan gravoso. Yo creo que nosotros, por nuestras expectativas equivocadas, complicamos más las cosas de lo que debieran de ser. Si nosotros estuviéramos dispuestos a ceder, a ser flexibles en puntos aquí, puntos allá, yo creo que ese equilibrio que trae el ajustamiento se podría dar de una manera más Y fácil. tú sabes que hay muchas parejas que viven en ese aislamiento, no han caminado hacia la unidad. Y tú ves que ya cuando sus hijos están ya de cierta edad, grandes, y no están en el hogar, esa pareja no tiene nada que Nada compartir común. porque no están unidos, entonces se divorcian. La vida pierde sentido, inclusive. Pierde. Así es. Porque ya no tienen nada en común, ya no tienen nada en común, No hay aparentemente nada en eran los común. hijos, ya no hay nada en común. Y ya inclusive el trabajo deja de ser algo en común, porque en esa edad mucha gente está retirada. Entonces tú ves que es increíble que ahora que están retirados, ahora que tienen tiempo, ahora que pueden disfrutarse, es cuando todo el problema viene porque están solos. O sea, tú tienes que trabajar para ese punto desde que comienza, porque tú sabes que ahí es que vas a llegar. Entonces, si tú has enriquecido esa labor en el proceso matrimonial, donde cada cosa tú le das su lugar, cuando llegue esa etapa en que se van los hijos, honestamente esa es la mejor etapa, porque tú estás más maduro, las cosas han funcionado en cierta medida, muchas cosas se han ajustado, que estaban desajustadas, entonces tú vas a tener un mayor disfrute en el matrimonio, más que con los amigos, con todo lo demás. Es más, hay veces, te confieso que los amigos hasta no son necesarios y sobran, que tú prefieres estar con tu pareja porque Así es. tienes más contentamiento, porque unidad, están con más unidad unión. y están en un mismo pensamiento. Y es más fácil porque tú andas con una gente que tuya, tú no andas con otra. Así es. Aunque como Aunque quiera, es hay que seguir importante las ajustando. amistades. No, y hay que Perdón. seguir Y hay que- ajustando sí. como No, porque quiera. entonces vienen otras cosas de la edad. Ahora vienen Exactamente. otros desajustes. Exactamente. Ahora vienen las depresiones, pues no tengo trabajo. Ahora viene ya que tú te El sientes que nido estás vacío. decayendo. Y La menopausia, la menopausia. la Es una- andropausia. mira, es una edad complicada. Eri, pero vamos a tener que hacer un programa para compartir esas ¿De la experiencias. tercera edad? Sí. Sí, De la porque es una edad tercera. complicada. Ahora, uno tiene que prepararse porque eso viene, porque de Es el hecho invierno de la vida. vienen depresiones de tú no ser tan útil como antes,
de que antes, por ejemplo, tú eres el que mandaba en tu trabajo y ahora de repente tu hijo comienza a mandar y tú... O ya no está trabajando. O ya no ¿verdad? está trabajando. O que tus hijos te dicen Te cómo dicen son lo las que cosas, tienes que cómo hacer. tú debes hacerlas porque le estás haciendo como una Porque- persona mayor. Sí, o que por ejemplo como me traen a la iglesia porque yo manejo peor ahora que antes. Entonces, Eric, pero ese tipo de Tú cosas. estás diciendo muchas hay que intimidades aceptar, hay que tuyas, aceptar. Eric, aquí. Sí, ¿Te traen a la porque- iglesia? Sí, porque hay hermanos que me critican, que llevan con Maggie de chofer. ¿Sabes lo que pasa? Que ella cree que ella maneja mejor que yo. Entonces, ¿qué sucede? Esas son cosas de la edad, Eric. Sí, y yo sé que de la edad, que yo soy medio torpe ya. Oye. Pero, que yo entiendo que a mí no me gusta manejar y a ella le gusta, pues entonces yo vengo más cómodo. Ok. En ese tipo de... Ahora, ¿qué pasa? Que hay otras áreas más complicadas en las que uno se resiente. Porque uno comienza a perder fuerza. Es así. Su propia mente lo traiciona a veces. O uno ve también que no puede planificar a largo plazo. Y a un hombre eso le trae problemas. Entonces ahí es que viene que uno tiene que comenzar entonces a reajustar su vida de nuevo. Porque es una nueva etapa y una etapa complicada. El Y si tú invierno no de la tienes vida. metas claras, ese invierno de la vida es lo que lleva a mucha gente a aislarse en su casa, a estar en una depresión, porque la vida parece como que perdió el sentido. Y ahora es que tenemos más libertad para hacer cosas. Para disfrutar juntos como pareja. No, y hacer proyectos de vida que tú no podías hacer antes, lo puedes hacer ahora. Proyectos hasta sociales. En la iglesia hay proyectos de algún tipo. Entonces, ahora eso hay que trabajarlo. Tenemos que trabajar entonces en hacer esos ajustes. Yo quiero que en el próximo segmento ustedes nos hablen de otra amenaza. Siga con nosotros en su programa Entendiendo los Tiempos. Y ahora, lo recomendado. En lo recomendado para hoy tenemos el libro Cuando pecadores dicen acepto, escrito por el pastor Dave Harvey. Como dice una de las personas que hicieron el prólogo recomendando el libro, Dave Harvey no solo nos ofrece un diagnóstico bíblico de los conflictos maritales, sino que nos receta también la cura, es decir, el evangelio. Cuando pecadores dicen acepto, nos provee claridad en medio del conflicto, esperanza en medio de la desesperanza y nos señala el camino hacia un matrimonio que glorifique a Dios. Cuando pecadores dicen acepto, descubriendo el poder del evangelio para el matrimonio, escrito por Dave Harvey. El matrimonio, sus amenazas, es el tema que estamos tratando en su programa Entendiendo los Tiempos. Tenemos con nosotros a Eric y a Maggie Michelén, que nos están hablando de estas amenazas. Hemos visto que un matrimonio camina o hacia el aislamiento o hacia la unidad. ¿Cómo tú estás trabajando en tu matrimonio? ¿Estás enfrentando las amenazas que se presentan? ¿Está caminando tu matrimonio hacia el aislamiento o hacia la unidad? Nosotros vimos una amenaza, los ajustes que tenemos que hacer en el matrimonio. ¿Qué otra amenaza tenemos que enfrentar, Eric? Pues en este caso, algo muy común ahora en la sociedad es el 50% y 50%. Yo pongo y tú pones. La cultura que nos rodea. Esa cultura que nos rodea, de que cada uno tiene que poner una parte. Es verdad. Eric, pero está bien, pues es lo bueno que le pongan a uno el 50%. Mira, tú trabajas un 50% y yo un 50%. Tú atiendes a los niños un 50%. No. ¿Y eso qué tiene de malo? No, en que es en un team de trabajo, cada uno hace lo que le corresponde hacer. Y en ese contexto el 50% es válido. No es lo que me impone la cultura, No, entonces. no es lo que me impone la cultura, no. Es lo que yo soy dentro de esa parte del matrimonio. O sea, Por ¿cuál es ejemplo, mi rol específico? ¿Cuál es tu rol específico? Si Dios le dio seno a la mujer es para que la mujer amamante. Eso es algo que es de la naturaleza. Entonces, un hombre no puede hacer una cosa que es de mujer, como tampoco hay cosas que la mujer puede hacer que son de hombre. Eso no es machista, es simplemente poner cada cosa en su lugar. Y ese 50%, cuando se aporta acuerdo a los roles adecuados, entonces funciona el 100% muy bien. Pero cada uno tiene una labor que hacer. Hasta en una empresa es así. Si tú usas a las personas más fuertes en un área,
que en otra área. Según los dones, Según ¿verdad? los dones, de talentos, cada uno, sí. el diseño. Pero muchas veces cuando se refieren al 50-50 es, si tú haces, yo hago. Si tú no haces, yo no hago. O sea si que- tú te portas bien, yo me porto bien. Y también en el concepto de que en una empresa, como tú ponías el ejemplo, entonces ya esto no es un pacto que hicimos, es más bien un contrato, una sociedad de partes iguales. Entonces el problema está aún en que en esas partes iguales, si es un 50-50, ¿quién toma la decisión final? Si es un 50-50, no hay una mayoría a la hora de tomar decisiones. Y esto es, el matrimonio no es un contrato renovable, no renovable, una compañía que podemos disolver. O no es algo en que si tú haces bien, si tú me haces bien y si tú me complaces, yo te complazco y te hago bien de la misma manera. El problema radica en que no hay una claridad. Entonces, no hay una claridad de cómo debemos funcionar si esto es un 50-50. Porque entonces, si tú no haces tu 50 y yo no hago mi 50, este Claro, barco se hundió. Así es. Eso es lo que está pasando mucho Y en la matrimonio. sociedad, eso es lo que vende. O sea, si tú te portas bien conmigo, yo me porto bien contigo, pero si tú no te portas bien conmigo, de este lado yo no me voy a portar bien contigo. Y eso trae serios problemas, y serios problemas o sea, es una amenaza muy fuerte. Lo que pasa es que es un desequilibrio. 50% complementario. ¿Qué ¿Cómo así? significa eso? Sí, explícame eso. Si dice, ya no serán dos, sino uno, ¿serán uno de qué forma? En que cada uno tiene un aspecto que le aporta al otro, y en ese sentido cada uno debe hacer el esfuerzo por aportar el aspecto que le toca para que el asunto funcione. Entonces, si cada uno juega su rol de la manera que debe jugarlo, porque como decía Patricia, cuando no hay cabeza, no hay dirección. O si hay dos cabezas es peor. Todo lo que tiene dos cabezas es un monstruo. No, yo oí una historia de una serpiente de dos cabezas en un No se zoológico ponen de acuerdo. y decía que aún su vida útil era muy breve porque se atacaba a sí misma. A sí misma. Se atacaba a sí misma para destruirse. Entonces, nada que con dos cabezas es de larga duración, y esa es una amenaza porque además tendemos a enfocarnos en lo que el otro no hace. Como tú decías, cada uno debe hacer el 100% de De su lo que rol, le toca. De lo que el le 100% corresponde. de lo que le corresponde. Pero si yo voy a estar todo el tiempo pendiente de lo que tú hiciste o no hiciste para yo hacer, entonces yo me paso todo el tiempo enfocada en lo que dejaste de hacer para yo dejarlo de hacer. Porque ahí viene el principio de lo que hablamos comenzando el programa. Yo voy al matrimonio a dar. Y si cada uno va con la idea de dar, los dos reciben. Porque si yo te doy a ti y tú me das a mí, los dos recibimos. Ahora, ¿qué tú me das? Tú me das la parte que te corresponde y yo te doy la parte que a mí me corresponde. Entonces, la mujer tiene un rol dentro del matrimonio que es sumamente importante. Y el hombre tiene un rol dentro del matrimonio que es sumamente importante. Cuando ambos están jugando en el lugar del team que le corresponde, el team funciona perfectamente bien. Tú puedes tener un equipo de basquetbol de 7 estrellas, que todos saben donkear muy bien o saben tirar la bola muy bien al canasto, pero eso no funciona. Funciona cuando hay uno que es defensa, uno que donkea, Uno que organiza el juego, uno que rebota, sí. cuando hay un coach afuera dirigiendo el juego, porque siempre tiene que haber un coach en cualquier cosa. Eso pasa en las empresas, eso pasa en el matrimonio, eso pasa en las familias, eso pasa en todo lugar. ¿Qué pasa? Que ahora hay una lucha de poder, que ahí que está el problema. ¿Tú no has tenido ese problema con Margarita, Eric? Eric, ¿tú cómo Mira, que tú ves? no, Yo te hago esa pregunta. no, yo te voy a decir, Es sí, que tú a no veces, quieres tener problemas a con veces Margarita. ha habido sus problemas, pero se supone que se deben resolver hablando como gente madura y decente. Además, cuando tú tienes el principio claro de que tú estás casado para glorificar a Dios, que es el caso nuestro como creyentes, entonces tú tratas de componer las cosas porque tú quieres agradar a Dios y porque te conviene agradar a Dios, porque en la medida que tú haces las cosas correctamente, tú mismo eres beneficiado. Eso no quiere decir que no hay problema. Lo que sí hay es un propósito de que si hay problema hay que resolverlo, porque esa es otra. La gente esconde la cabeza en un hoyo y no quiere ver. Los problemas se enfrentan, los problemas se hablan, los problemas se llevan a donde deben llevarse con el propósito de solucionarlo, porque tú no tienes salida. Tú vas a habitar con esa mujer y como es para toda la vida con ese hombre, entonces tu único camino es resolver el problema para que camine bien el asunto. Por el bien de todos. Hay algo que yo quisiera añadir a eso que tú dijiste de la lucha de poder,
Y de verdad, o sea, sí, hay una lucha de poder porque todo el mundo quiere ejercer su poder y ejercer su valía. Sin embargo, es contradictorio que tú, cuando en esa búsqueda de tú querer imponer tu poder, cuando la otra parte no hace lo que tiene que hacer, entonces tú abdicas a tu responsabilidad. Entonces la gente que están en poder no abdican a su responsabilidad, tienen que hacer lo que les toca. Entonces yo creo que el asunto del 50-50 no es 50-50 si tú haces o si yo no hago, no, es que cada uno, lo ideal es que yo aporte lo mejor de mí. El 100% de mí. Para Eso es la parte que que debo esto hacer. eche para adelante, este barco eche para adelante, este equipo eche para adelante. Entonces vivimos en un mundo de muchas contradicciones que a la larga lo que crean son los desajustes y los desequilibrios que nos llevan al aislamiento, al fracaso y a la infelicidad total. Pero tenemos que Entonces, saber que las parejas que nos escuchan, las parejas como en este mundo, todo el que está casado, que está viviendo en esta época, consciente o inconscientemente está permeado por esta eso, idea. claro que sí, Está permeado claro que por sí. esta idea y quiere defender su porción de que el otro no saque ventaja de mí. Porque estamos bombardeados por todas cultura. estas amenazas. La cultura, La cultura. se impone sobre nosotros y tú ves esa idea vendida en muchas áreas y nosotros la respiramos, la percibimos, o sea, se nos internaliza aún sin darnos cuenta. Y esos son amenazas reales que atentan, como tú decías, contra llevar a un matrimonio hacia la unidad, y lo que hacen es hacer de cada uno de nosotros un ente. O sea, somos, en vez de ya no son dos, sino uno, somos dos, porque cada uno tiene su área su área individual no compartida, porque lo que Eric planteaba ahorita es que en realidad somos un complemento, nos complementamos, cada uno dando el 100% del área que le corresponde. Mira, eso llega a un nivel tan alto que nuestra sociedad, sobre todo en nuestro país, está como está por el poco sentido del bien común. Si cada uno trata de su propio bien, y yo no logro entender que el bien que yo te hago a ti se me revierte a mí. Por eso hay el desorden que hay en la calle, por eso hay el desorden con asuntos de los asuntos de la corrupción, de la política, de lo que sea, porque eso es un reflejo en todas partes, donde todo el mundo quiere el poder. Y no entendemos que estamos diseñados para vivir en colectividad. La familia es el primer núcleo, luego viene la sociedad como segundo núcleo. Así es. Y en ese contexto, lo que a ti te hace bien, me hace bien a mí. ¿Por qué? Porque tu felicidad debe ser la mía. En la medida que todos estamos mejor, todos tenemos beneficios. Sin embargo, uno cree, y de hecho se ve hasta en el lenguaje, la gente habla, mi casa, mi chofer, hasta la gente son dueños. No, nuestro. Tú sales a la calle y no te importa tirar un asunto en el piso porque la calle es de otro, que la calle también es tuya. Por eso tenemos el desorden que tenemos, que comienza en el núcleo del matrimonio y se refleja en nuestros hijos. Por eso muchas veces nuestros hijos tampoco respetan la autoridad, porque quieren su propio beneficio, su propio bien, su propio derecho. ¿Qué otra amenaza podemos hablar? Leía que hay parejas que piensan que todo va a ir sobre ruedas, que nunca van a enfrentar ningún tipo de dificultad. Y en la vida tendremos aflicciones, tendremos problemas, tendremos contratiempos, dificultades que amenazan esa unidad matrimonial. ¿Qué tú nos dirías, Pati? Bueno, que las dificultades son inevitables. Los conflictos y las dificultades que vienen de sorpresa a nuestras vidas. ¿Cómo cuáles? ¿Qué serían esas dificultades? Hay de muchos tipos. ¿Hay reveses económicos? Reveses económicos. Nosotros conocemos casos de personas que van a la quiebra y nadie anticipa que va a quedar en la quiebra y que va a tener que hacer ajustes enormes. Está también casos tan tristes como la pérdida de un hijo. Una familia, un matrimonio nunca está esperando perder un hijo. Generalmente los hijos ven morir a sus padres. Y están los conflictos que se levantan día a día, enfermedades que tenemos que enfrentar. Entonces, cuando esas cosas llegan, si nosotros creemos que vamos a pasar este camino sin ningún contratiempo, nos vamos a sorprender cuando estas cosas nos lleguen. Pero, sin embargo, si estamos apercibidos de que las dificultades van a llegar, entonces podemos
usar las circunstancias, no para que yo me vuelva una ostra en mi sufrimiento y tú te vuelvas una ostra en tu sufrimiento y nos aislemos, sino que trabajemos juntos sobre esa dificultad que se ha levantado. Una tan grave como la pérdida de un hijo, o como una enfermedad terminal, o como una enfermedad de un familiar, o como un padre que ya tiene que venir a vivir en la casa con uno, o lo de la pérdida financiera, que hay personas que han ido a la cárcel y una esposa tiene que quedarse afuera teniendo el esposo en la cárcel. Trabajar para unirnos a enfrentar la dificultad. O sea que en otras palabras, mi respuesta a esas dificultades y problemas que se presentan me lleva o al aislamiento o me lleva a la unidad. Exactamente. Yo leí de una autora que decía que el camino más corto hacia la paz es la aceptación. Y nosotros vivimos en un mundo donde vive de irrealidades y de sueños en todos los aspectos. Como tú decías, vive de las pantallas, lo que nos presenta la pantalla, todo irreal. Pero cuando nosotros aceptamos ese hecho de que hay aflicción, que hay dolor, nosotros entonces estaremos más capacitados para hacerle frente a lo que viene. O sea, los problemas son para enfrentarlos, los obstáculos para vencerlos, y debemos no esconder la cabeza como el avestruz, no estar culpando al otro, sino enfrentarlos como deben ser enfrentados. Y salir mejor, y salir mejores. Los problemas son parte de la vida. Salimos fortalecidos. Nadie sale ileso de aquí sin ningún problema. Cada uno tiene lo suyo. Por eso dicen ese refrán que es el corazón de la auyama solo lo sabe el cuchillo. Así es. Hay personas que tú la ves muy bien, pero tú no sabes la cantidad de problemas que están pasando en su propia casa. Entonces, en ese sentido, tenemos que trabajar como team, porque cuando tú divides el problema sale a menos. Como equipo. Como equipo debemos ir Y adelante. cada uno aporta. A veces cuando el hombre está un poco decaído, ahí la mujer entra para ayudarlo Animar. y viceversa. Los problemas hasta de la edad, como se mencionaban ahorita. Así es. Las depresiones propias de las etapas de la mujer, de su O de la menopausia, ancianidad, de la ancianidad, o enfrentar la ancianidad. Eso es un tema que hay que estar muy bien Sí, preparado. habría que hacer un programa solo para eso, pero le voy a decir algo triste. El tiempo se acabó. Qué pena. Y ustedes solamente nos han dicho 3 amenazas. O sea que están invitados para el próximo programa para que sigamos hablando de este tema. Y Eric continúe diciendo junto con Maggie sus experiencias. Eric, Muchas gracias. No, a ti. por estar con Gracias por nosotros. Y invitarnos, un gracias por placer. ser tan franco, tan transparente, hablando de las situaciones que se presentan en tu matrimonio. La verdad que ha sido muy bueno y muy cómodo estar aquí contigo, que dirige muy bien este programa. Y quiera Dios sea usado para bien de muchos, De porque muchos, sí. todos necesitamos. Ahí Yo es. decía al principio que todos los matrimonios estamos Todos enfrentando necesitamos amenazas. Y amenazas. todos los matrimonios o vamos camino al aislamiento o a la unidad. Pero en el próximo programa seguimos hablando de este tema. Y a ustedes, gracias por haber estado con nosotros en su programa Entendiendo los Tiempos. Entendiendo los Tiempos es una producción de Gracia TV, un ministerio de Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo. Si está interesado en la transmisión de este o varios programas, comuníquese con nosotros a nuestro correo entendiendolt@gmail.com.